Cuando a mí me pasó, nunca pensé que podía ser una ACV. Yo no lo podía creer en el momento que estaba pasando. Sentía la lengua trabada. Y vi que traté de sentarlo y ya tenía el brazo derecho paralizado, no podía expresarse. Se me nublaba la vista y me dolía mucho la cabeza. Inolvidable, un dolor de cabeza espantoso. Después de un baño de inmersión, me desperté 22 días después en una clínica. El ACV o ataque cerebrovascular impacta en el individuo y en la familia, marcando un antes y un después. Es muy importante saber cómo prevenirlo y reconocer las señales de alerta porque podemos hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz. Un referente internacional en el tema es el Dr. Pedro Lilic. Su especialidad es la neuroradiología. Investiga y enseña sobre este tema en distintos lugares del mundo. El ACV, el ataque cerebrovascular, es una situación particularmente grave que puede producirse por dos factores. El cerebro necesita sangre. Si la sangre es interrumpida porque hay un coágulo, se tapa la arteria y eso es un ataque cerebral. El ACV isquémico se produce cuando una arteria cerebral se tapa. Esto puede pasar por una obstrucción en la misma arteria o porque un coágulo de otra parte del cuerpo se desprende y migra hacia el cerebro. Si hay un exceso de sangre y se rompe una arteria, también es un ataque cerebral y se le llama hemorrágico. El ACV hemorrágico, o también llamado derrame cerebral, se genera cuando en el cerebro se rompe una arteria y deja salir sangre hacia afuera. Cualquiera de esas dos situaciones es grave y debe ser tratada a tiempo. ¿Para qué? Para que el enfermo sobreviva y sin secuelas, conservando una importante calidad de vida. El ACV es un problema que afecta a mujeres y hombres y puede suceder a cualquier edad. Es la primera causa de discapacidad y ocupa el tercer lugar como causa de muerte a nivel mundial. El ACV o ataque cerebral es una enfermedad que ataca a ambos sexos indistintamente y que puede ocurrir a cualquier edad. Hoy por hoy constituye la primera causa de ingreso a las unidades de emergencia por enfermedad de causa neurológica. Respecto de las estadísticas, en Argentina tenemos una cifra de incidencia que es similar al resto del mundo, con 180 casos cada 100.000 habitantes por año. Cuando terminé de cenar, estaba sentada, me paralizó toda la parte izquierda y me caí de la silla. Sentí unos sonidos raros que Néstor hacía con la boca, la nariz, hacía unos sonidos raros. Entonces le pregunté qué pasaba y no me contestó. Y le digo, Néstor, ¿estás bien? Y vi que traté de sentarlo y ya tenía el brazo derecho paralizado, no podía expresarse, la mirada era completamente diferente a la de él. Llamé inmediatamente a emergencias. El dolor de cabeza intenso no me dejaba pensar tranquilo, pero confieso que yo, siendo médico, no me di cuenta que estaba en la frontera de un hecho muy grave. Le pedí que no fuera a trabajar, no obstante él continuó vistiéndose y cuando llegó al living de casa se desvaneció sobre el sillón y empezó a decir cosas muy incoherentes. El lema propuesto por los expertos de tiempo es cerebro es importante porque tenemos un tiempo para actuar, por eso es importantísimo reconocer las señales de alerta. Estas son signos que nos avisan que podemos estar sufriendo un ACV. Usamos una regla mnemotécnica para reconocer los signos o las señales de alerta cuando se está por producir un ACV. De esta regla mnemotécnica nosotros usamos 5C. Cabeza, repentino dolor de cabeza de máxima intensidad nunca antes vivido. Ceguera, pérdida repentina de la visión de un ojo, o ver doble o en forma borrosa. Confusión, aparición inesperada de problemas para hablar o entender. Cuerpo, falta de coordinación en forma repentina, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna de un mismo lado del cuerpo. Caminata, súbita alteración del equilibrio para caminar. Llamo inmediatamente al médico que me dice que
acuda ya a la clínica. Periodo de ventana o ventana terapéutica. Es aquel periodo de tiempo en el que, una vez detectado el ACV, puede ser tratado con éxito. En ese caso, el paciente tiene un tiempo que va entre las 3 a las 8, hoy en día hasta las 12 horas. Si nosotros logramos tratar al enfermo en ese periodo de ventana, podemos recuperar casi integralmente su cerebro. El diagnóstico y tratamiento rápido de un ataque cerebrovascular disminuye las secuelas. También recuerdo claramente que la ambulancia llegó rápido, me bajaron de la ambulancia y muy rápidamente me llevaron a un equipo, creo que era un equipo de resonancias, que se escuchaba, recuerdo claramente los sonidos muy fuertes, no es que estuviera demasiado consciente tampoco, ¿no? Ahí me medican de forma inmediata, me internan y me mandan a realizar una serie de estudios. Tomografías, resonancias, ecodoppler. Los estudios por imágenes, como la tomografía y la resonancia magnética, son imprescindibles en la evaluación de los pacientes con ACV. Una vez que el paciente con ataque cerebral ingresa al sanatorio, es hospitalizado en una sala de emergencias especial llamada Shock Room, donde el equipo que está destinado al diagnóstico y al tratamiento del stroke se hace presente y se le controlan los signos vitales, se le realiza un electrocardiograma y se toman muestras de sangre y orina como para descartar otras enfermedades. Inmediatamente después de evaluadas las funciones vitales del paciente, se realiza una tomografía computada de cerebro que tiene por objeto descartar que sea un ACV hemorrágico, un tumor, un traumatismo, y seguidamente se realiza una resonancia magnética, idealmente con un campo alto, que es lo que nos permite a nosotros evaluar la fisiología del cerebro. Cuando hay una arteria obstruida es muy importante poder cuantificar, poder determinar cuál es la superficie del área cerebral que está muerta por infarto, porque lo que a nosotros nos interesa es el área del cerebro que se puede recuperar. Una vez realizada la resonancia, que demora 15 minutos, el paciente es llevado a angiografía en los casos que necesitan un tratamiento para desobstruir la arteria o para hacer el tratamiento de lo que causó el ataque cerebral. El ACV puede ser tratado. ¿Qué se necesita para tratarlo? Lo primero es este ámbito físico, lo que nosotros los médicos llamamos unidad de stroke. Es muy importante porque tenemos todos los elementos para poder tratarlo rápidamente y efectivamente. Lo segundo y más importante aún, el equipo del ACV. Es un equipo absolutamente multidisciplinario. Empieza con la puerta de entrada, donde el enfermo es diagnosticado a tiempo. Ese equipo necesita un médico emergentólogo, por ejemplo. Posteriormente, médicos neurólogos, neurocirujanos, neurointensivistas que cuidan posteriormente al paciente luego de la intervención. Allí entran en acción 3 servicios profesionales, o sea, 2 quirúrgicos y el del neurointensivista, que trabajan en forma conjunta. A Juan Carlos se le interviene inmediatamente y bueno, ahí le hacen un cateterismo. Cuando me sacaron del resonador apareció el cirujano jefe, el que conducía el equipo, y recuerdo que dijo, bueno, vamos a llevarlo a ver si podemos hacer que se mueva el brazo. Y yo pensé que íbamos a alguna sesión de kinesiología. No, fuimos al equipo en el cual hicieron el cateterismo. Eso
con anestesia local, o sea, yo estuve, no es que estuviera demasiado consciente, pero estuve bastante consciente todo el tiempo. ACV isquémico, falta sangre en el cerebro. Básicamente pasa porque se ocluye una arteria, a veces una gran arteria. Si ustedes miran en la pantalla detrás mío, van a ver que del lado izquierdo falta una arteria. Del lado derecho entra la arteria carótida perfectamente bien. Del lado izquierdo, esta arteria falta. ¿Por qué? Porque está ocluida. ¿Esto qué produce a nivel cerebral? Falta de sangre. Consecuentemente, falta oxígeno, como lo podemos ver en la pantalla que tenemos de este lado, en la pantalla de colores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de periodo de ventana? Tenemos un periodo en el cual, si nosotros tratamos a ese enfermo y miramos estas imágenes, podemos ver si este cerebro todavía es salvable. Una de las formas de salvar este cerebro es abriendo esta arteria que está ocluida. Tenemos un nombre específico para esto, es penumbra. Es ese estadio que fue afectado, está inflamado, está atontado alrededor, pero lo podemos rescatar, lo podemos salvar. ¿Cómo hacemos esto? Pasamos un microcatéter, lo colocamos dentro del trombo y entonces intentamos abrir, sacar este trombo. Esto se llama trombectomía o fibrinolisis. Hasta hace poco tiempo solamente disponíamos de 3 horas para realizar el tratamiento de un ataque cerebral. Últimamente, el avance de las técnicas de neuroimagen nos permite prolongar este tiempo terapéutico, que es lo que nosotros denominamos ventana terapéutica, y que en algunos casos se extiende hasta 8 o más horas, pudiendo llegar hasta 12 horas en algunos pacientes seleccionados. El beneficio se obtuvo a través de imágenes, de estudios como son la resonancia magnética, la tomografía multislice, las angiografías, que nos permiten evaluar el tejido cerebral recuperable del tejido cerebral que ya murió como consecuencia del ataque cerebral. Tratar a tiempo la ACV disminuye muchísimo la posibilidad de secuelas y también los costos de enfermería y rehabilitación. Durmiendo 3-4 horas por día, con un exceso de tabaco de unos 4 paquetes diarios, gracias a mis malos hábitos, esos produjeron que el aneurisma, que indudablemente siempre lo tuve, estallara. Aneurisma cerebral. Es una dilatación de una arteria del cerebro que se puede romper y ocasionar entonces un ACV hemorrágico, un ataque cerebrovascular hemorrágico. Situación particularmente grave que uno lo puede detectar por un signo único, algo que nunca ha sufrido antes, un terrible dolor de cabeza que se localiza especialmente en la nuca del enfermo. Se acompaña de una sensación de mareos, inestabilidad. Los aneurismas cerebrales son malformaciones vasculares que están desde el nacimiento. Consisten en arterias que tienen una pared débil y esta hace que se dilaten y formen como un globo. Los familiares de pacientes que han tenido aneurismas cerebrales tienen que estudiarse, no porque esta enfermedad sea hereditaria, pero hay una alta predisposición de que puedan tenerla. El tratamiento de los aneurismas cerebrales puede hacerse por cirugía convencional, que es cuando se abre la cabeza. Otra forma de tratar los aneurismas cerebrales es por medio del cateterismo. Esta es una forma de tratamiento mínimamente invasiva, ya que se pincha la arteria y se colocan dispositivos por dentro de esta para lograr tapar el aneurisma. El aneurisma debe ser excluido totalmente de la circulación, no se lo tiene que ver más. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos ingresar por una pequeña incisión en la pierna y dirigirnos hacia el aneurisma y sellarlo, introduciendo unos pequeños adminículos muy pequeños, como el pelo más o menos, pero de platino, que es un material biológicamente compatible, y queda el aneurisma entonces sellado, excluido. Hay casos donde esa técnica no puede utilizarse por diferentes razones. En ese caso lo que hacemos, especialmente los aneurismas grandes o gigantes, donde en realidad falta un pedazo de arteria, ¿qué hacemos? Le colocamos una nueva arteria. Por la pierna introducimos un pequeño catéter nuevamente y reconstruimos con un dispositivo que se llama dispositivo de flujo, reductor de flujo. Deja pasar sangre al resto de las arterias cerebrales, pero ocluye
totalmente la que va hacia el aneurisma. Luego comienza otra etapa igualmente importante, la etapa de la rehabilitación, donde entran kinesiólogos, fonoaudiólogos, médicos especialistas en rehabilitación. La rehabilitación consistió obviamente en varios pasos. Hubo un equipo más allá del que me intervino de rehabilitación neurolingüística, es decir, 1 o 2 veces por semana venían a mi casa 2 especialistas al respecto y aproximadamente 6 meses después de haber emergido de las sombras, el equipo que me intervino chequeó cómo estaba la situación quirúrgica y felizmente estaba bastante bien y de ahí la recuperación fue ganando terreno y yo pude volver a trabajar, tener pacientes, pensar. Hoy puedo hablar y decir y explicar este tipo de cosas porque es importantísimo actuar a tiempo. La rehabilitación en un paciente que sufrió una ACV es tan importante como el tratamiento mismo. Y esta está orientada de acuerdo a las secuelas que el mismo dejó. Lo que tratamos de hacer es que el paciente pueda rehabilitar ciertas funciones perdidas durante el ataque cerebrovascular. Entre ellas, muchas veces el paciente queda con alteraciones para la deglución, o sea, trastornos para tragar, con alteraciones en el habla, en el lenguaje, para ello hay rehabilitación fonoaudiológica, con algunos trastornos respiratorios, para lo cual se hace kinesiología respiratoria, y kinesiología motora en caso de una discapacidad o debilidad en un hemicuerpo. Así también es muy importante que el paciente haga terapia ocupacional y que se lo estimule para que recupere todas las actividades de la vida diaria. Si bien hay muchos pacientes que luego de una ACV quedan con una independencia funcional de un 100%, también hay un porcentaje de los mismos que quedan con una secuela neurológica permanente. Mis factores de riesgo, me dijeron, algunos médicos dicen que puede ser congénito, para otros la hipertensión arterial o también el tabaco junto con la toma de anticonceptivos. Yo tenía hipertensión arterial, diagnosticada y tratada por un amigo íntimo, cardiólogo que yo tengo. En 30 días, más o menos, 30, 40 días, yo normalicé mi hipertensión arterial. Y observemos lo que voy a decir porque me ocurre todos los días con los pacientes que veo. Es decir, creí que ya estaba todo solucionado y abandoné la medicación. Como concepto básico y con este cambio de paradigma en los criterios de ACV, hoy por hoy reconocemos que no se puede llamar accidente, sino que es un ataque porque el ACV es prevenible, es una entidad que se puede prevenir. Entonces, la forma de prevenir un ataque cerebral es controlando los factores de riesgo. De estos, la hipertensión arterial es el factor más serio y que más frecuentemente genera infartos cerebrales. O sea que el concepto es que cuanto más alta es la presión arterial, más riesgo tiene el paciente de sufrir de un infarto. Otros factores que también se deben controlar son el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, diabetes, las adicciones en general y el estrés no como un factor aislado de causa de ACV, sino que asociado a los demás factores de riesgo. La hipertensión arterial es un factor silencioso, eso sabía, pero nunca me habían dicho u observado que una vez comenzado el tratamiento debe ser instituido de por vida, porque una de las cosas que puede ocurrir es lo que efectivamente me ocurrió a mí. Tuvimos un ACV isquémico. ¿Qué podemos hacer para no tener un segundo? Es mucho más grave en general. Tenemos que prevenirlo, tenemos que bajar nuestros factores de riesgo, tenemos que cambiar, tenemos que bajar el colesterol, tenemos que hacer una vida higiénico-dietética, tenemos que hacer gimnasia, tenemos que caminar, tenemos que prevenir este segundo ataque, que en general
es mucho más riesgoso que el primero e interrumpe sobre todo la rehabilitación que estábamos haciendo con el primero. Cuidemos el cerebro moviéndonos, en movimiento. Ahora me cuido mucho, me cuido las comidas, todas las indicaciones médicas las cumplo. Tengo que andar, tengo que caminar, tengo que andar. No me puedo estancar. Y bueno, donde encuentro un banco me siento. Recuerde las 5C de las señales de alerta. Estos son signos, síntomas neurológicos que comienzan de forma súbita. Cabeza, dolor muy fuerte de máxima intensidad, nunca antes sentido, que puede llevar a la pérdida de conocimiento o desmayo. Ceguera, si pierde visión de un ojo o ve doble o tiene visión borrosa. Confusión, si tiene problemas para hablar, hacerse entender o se le traba la lengua como si estuviera borracho. Cuerpo, si siente que la mitad del cuerpo se le duerme repentinamente o pierde fuerza, por ejemplo, se le cae una taza de la mano o tiene imposibilidades para caminar. Caminata, usted puede sentirse con falta de coordinación o inestable y hasta puede llevarlo a la caída. Mi recomendación sería que ante la aparición del primer síntoma sospechoso busquen inmediatamente asistencia médica. No esperen a ver si se sienten mejor la mañana siguiente, porque si realmente tienen la desgracia de tener una ACV, lo antes que se corrija lo que está pasando, más fácil y más corto va a ser el proceso de recuperación. Luego de la recuperación de la ACV, lo recomendable para todo el mundo es cuidarse de los excesos, no hacer las cosas que no están normalmente permitidas y vivir la vida lo mejor feliz que se pueda.